Hola, gracias por estar junto a nosotros una vez más en Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. El mensaje de hoy, 7 de marzo del 2021, es una cena en su honor. Pero antes nos deleitaremos con el hermoso especial del coro Yah llamado Te Alabaré, original del coro de Brooklyn. Le agradecemos muy cariñosamente a mi amigo personal Pablo Orejuela, quien nos dio autorización y permiso como director del coro para poder reproducir este especial. Un abrazo tremendo, amigo mío, Dios te bendiga mucho. Hola Bernabé, ¿cómo estás? Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Claro, con todo el gusto, bien pueda. Ahí lo pueden poner allá y un saludo mucho a tu papá, a todos los en la iglesia por allá. El link del canal del coro se publicará en la descripción de este video. Dios les bendiga. Cuando el gozo como un río llega a mi ser, como el alba amaneciendo tu paz, cuando veo tu amor y que cerca tú estás, oh Señor, a ti yo elevo mi canción. Si me encuentro vacilante, lejos del hogar, y las dudas a mi mente veo llegar, en tu nombre, Señor, las tinieblas huirán. Yo te alabaré por siempre, mi Señor. Te alabaré, mis labios cantarán tu gloria. Te alabaré, por siempre honra te daré. Eres digno, Señor, por tu palabra fiel de recibir honor. Cuando el mundo en que vivimos deje ya de ser y el recuerdo del presente quede atrás, cuando llegue el final, este canto seguirá, mi alabanza para siempre durará. Te alabaré, mis labios cantarán tu gloria. Te alabaré,
Hola hermanos, el texto de esta mañana se encuentra en el libro de Juan capítulo 12 versículo 1 al 8. La Biblia dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. En este momento ya solo quedaban 6 días para la Pascua, cuando el Señor sería sacrificado como el Cordero Pascual, y por supuesto este hecho estaba muy presente en su mente y corazón, y no sería de extrañar que también en la familia de Lázaro percibieran que pronto se iba a producir algún tipo de desenlace. Ellos sabían que había un complot en marcha para prender a Jesús y que por esa razón había llegado a Betania. Como fuera, era el momento apropiado para ofrecerle una cena muy especial. Quisiera hablar esta mañana de la cena en su honor. Número 1. Una cena en su honor. El relato comienza diciendo que Jesús está en Betania. En los 6 días antes de su crucifixión, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén durante el día, pero siempre se retiraba a Betania para pasar la noche. Es decir, que en los últimos días de su vida en esta tierra, antes de su muerte y resurrección, Jesús pasó todas las noches en Betania, donde encontró refugio, descanso, seguridad y paz. Betania está cerca de Jerusalén, a 3 kilómetros. Allí viven Lázaro, Marta, María y Simón. Son amigos de Jesús y los apóstoles. La actividad de los días anteriores había sido intensa. El camino que lleva a Betania es empinado, requiere una ascensión continua y transcurre por terreno desértico. Jesús y los suyos debieron llegar cansados a aquel lugar, pero estaban como en casa. Sin duda, el Señor encontraba allí un ambiente de amor y simpatía que llenaba su corazón de alegría. Recordamos que al terminar el capítulo anterior, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. El libro de Juan, capítulo 11, versículo 57. Pero como era lógico, sus amigos no tenían ninguna intención de denunciarlo, sino por el contrario, hicieron una cena en su honor. En esas circunstancias, tal grado de cercanía con el Señor tendría graves consecuencias también para ellos, pero no les importaba. Esta cena cierra el ministerio público de Jesús y pone fin a su conflicto con los judíos incrédulos. A partir del siguiente capítulo, el Señor llevará a cabo un ministerio totalmente privado con sus discípulos e inmediatamente después de esto la cruz. Por lo tanto, la cena será muy especial. Todos actúan con naturalidad. No hay alboroto debido a tan importante visita. No hay curiosidad o recelo ante el desconocido, menos aún la frialdad ante la presencia de alguien que se considere inoportuno. Los anfitriones actúan y se mueven con sencillez. Betania parece ser el único lugar en la tierra donde el Señor Jesús se sintió comprendido y reconocido. Era el único lugar donde Jesucristo fue auténticamente y alegremente recibido. Era el único lugar donde se sintió como en casa. Jesucristo fue rechazado en el mundo, pero recibido en Betania. Imagina a Jesús entrando en la casa junto con sus 12 discípulos. Marta le da la bienvenida y lo acompaña a la habitación principal y le ofrece la cabecera de la mesa. Es una mesa preciosa, bien adornada, con linda vajilla y comida espléndida. Todos están reclinados en la mesa, compartiendo con alegría. Hay anécdotas y risas. Todo se ha preparado pensando en Jesús. La cena se hizo en su honor. Él llenaba el lugar con su presencia, era el protagonista y todo giraba en torno a él. Las personas que estaban reunidas en esa casa querían escuchar al Señor. Los ojos de los comensales se dirigían hacia Él, quien hacía especial el momento, y el lugar era Cristo. Jesús es el perfecto invitado. Él se ajustará a los requerimientos de los anfitriones, jamás se quejará, nunca se sentirá incómodo, cada uno de sus modales demostrará su perfección divina, siempre dará las gracias, siempre pedirá por favor, no reclamará por la comida, nunca se aburrirá de atender a las consultas que le puedan hacer en la mesa, nunca tendrá peticiones extrañas, nunca tratará con desdén a quienes le sirven. Su presencia solo provoca bendición y alegría en los corazones de los hombres. ¿Cómo tú te prepararías para recibir a un invitado con estas credenciales? ¿Cuáles serían tus prioridades para atender al Señor de señores en tu hogar? ¿Qué platos, comidas, adornos y conversaciones utilizarías para amenizar una velada con el autor de la vida? Todas estas cosas probablemente estaban en el corazón de los anfitriones.
Recibir a Cristo como es debido es darle su lugar de honra, supremacía y centralismo. Para el Señor lo mejor, lo especial, lo importante, lo delicado. Nada ha sido dejado a la improvisación. Es muy interesante ver cómo estos pocos versículos nos muestran distintos aspectos del culto: la presencia del Señor, los creyentes resucitados en Cristo, la comunión, el testimonio, el servicio y la adoración. Es una imagen preciosa de una reunión de iglesia. Número 2. ¿Quiénes son los anfitriones? Cada persona ahí congregada había tenido un encuentro personal con el Señor, excepto Judas el traidor. Sin duda los asistentes estaban felices. La cena se llevaba a cabo en casa de Simón el leproso. El libro de Mateo capítulo 26, versículo 6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Algunos eruditos creen que Simón podría haber sido un pariente de Marta, María y Lázaro, quizás su padre o el esposo de Marta. Parece que la familia estaba bien acomodada económicamente. El tamaño de la casa y el tipo de tumba en que enterraron a Lázaro nos indican su nivel económico. De Simón las escrituras nos dan mayor información, pero debido al calificativo que se le da, podemos pensar que se trataba de una persona que padeció de lepra y fue curado por el Señor. Aunque haya sido curado y ya no tiene la lepra, conserva aún el estigma. La gente aún le tiene miedo y lo siguen excluyendo, pero Jesús no. Es un leproso limpio. No sabemos cuánto tiempo Simón estuvo aislado por causa de su enfermedad, sin poder hablar ni tener contacto con la sociedad. Por tanto, ello nos permite pensar en el gozo inmenso que sentía, lo agradecido y honrado que estaba de que el Salvador estuviera en su casa con los discípulos. Los creyentes nos vemos identificados con Simón, puesto que durante muchos años la lepra del pecado nos tuvo alejados de la gloria de Dios. Ahora, como hijos de Dios, tenemos comunión con el Señor y con los suyos. Es un privilegio tener a Cristo en nuestro corazón, disfrutar de una relación personal con Él y sentarnos a la mesa con sus discípulos. La casa de Dios se llena de leprosos sanados. Eso es lo que somos. El libro de Juan dice que Marta servía. Marta era la hermana mayor, era una creyente y de sus labios brotaron una de las más grandes declaraciones de fe que podemos leer en la Escritura. El libro de Juan capítulo 11, versículo 27 dice: le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ella es activa, diligente, hacendosa, está en todo, es una buena ama de casa, ordenada, todo está en su lugar. Ella entra y sale de la cocina sacando y colocando cosas en la mesa, concentrada. Marta está sirviendo. Toda su perspectiva ha cambiado, ya no está preocupada ni angustiada como la otra vez. ¿Por qué? Porque ha cambiado. No puedes estar junto a Jesucristo por mucho tiempo sin cambiar. Su presencia nos cambia. El afán es ese estado mental que nos roba energía, nos paraliza, nos quita el sueño, la tranquilidad y no nos permite ser productivos. Hace un tiempo atrás Marta servía afanada y turbada, pero ahora ya no tiene esa ansiedad. Su vida y sus cargas las ha puesto en el Señor. El primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Está sirviendo a su Señor sin quejarse, sin esa necesidad de ser reconocida y premiada. Y no se preocupa por lo que están haciendo o no haciendo los demás. Marta servía, expresando de ese modo su amor y gratitud para con el Señor. Juan además dice que Lázaro estaba a la mesa, y eso es grandioso. Usted dirá: ¿por qué? Es que este hombre a quien amaba Jesús y le tenía por familiar estuvo muerto. Enfermó terriblemente y sus hermanas le avisaron a Jesús, pero aún así Lázaro murió. En medio de tan terrible circunstancia y de gran dolor, Jesús fue al sepulcro de Lázaro, quien llevaba ya 4 días muerto, y Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió vivo de su tumba. Él era un testimonio vivo del poder del Señor. Es interesante que en las ocasiones que este hombre se menciona en las Escrituras no se hayan plasmado sus palabras, únicamente se registra lo que otros dijeron de él y lo que Cristo hizo en él. En la casa de Simón a Lázaro no se le ve sirviendo, tampoco adorando, pero está sentado a la mesa con el Señor, es en comunión con Cristo. En este hombre había profunda gratitud, por tanto su admiración hacia él era grande, desde luego que deseaba permanecer cerca de quien le devolvió la vida. Lázaro representa a aquellos que, estando muertos en sus pecados, han sido resucitados juntamente con Cristo. Estuvimos muertos y al igual que Lázaro, escuchamos su potente voz: sal fuera. Cuánto poder de Dios se desplegó en nuestra salvación. Hoy, gozando de vida eterna, nos sentamos a la mesa con nuestro Señor para comer con Él, para admirarle en su hermosura y escuchar su dulce voz. Y luego está María, es diferente a su hermana, más apasionada, todo corazón, sensible. En su vida no caben las cosas a medias, sino entrega sin condiciones. María comprendió la importancia de tener a Jesús en su casa.
escucharle y adorarle a sus pies. Es el lugar más alto al que un ser humano puede alcanzar. Todas sus miradas, respiros, pensamientos estaban centrados en la persona de Jesús. El corazón dispuesto de María era mejor que cualquier manjar que ella o Marta hubieran dispuesto sobre la mesa, y sigue siendo la mejor ofrenda que podemos dar a Dios, nuestras propias vidas. Parece que en ese momento María tenía una percepción mucho más profunda e íntima de lo que Cristo representaba y de la verdadera dignidad de su persona que cualquiera de sus discípulos. La resurrección de su hermano le había revelado una gloria que ella ignoraba hasta entonces. Su corazón, rebosante de amor, gratitud y admiración, le llevó con toda humildad a sus pies. Consciente de la grandeza y de la divinidad del Hijo de Dios, entendía que había llegado la última ocasión para testimoniar a Jesús su aprecio. Ella comprendió la proximidad de la muerte del Señor. El texto nos dice que en medio de la cena ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Ella lo ungiría como si fuera un cadáver que se preparaba para el entierro. Luego de la muerte de Jesús, cuando las mujeres fueron a su tumba para ungirlo conforme a lo establecido por las costumbres judías, Jesús ya no estaba ahí, pues ya había resucitado. Era normal lavar y ungir con algún ungüento los pies de los invitados, dado que en aquella zona el calor era intenso y las sandalias que usaban dejaban expuestos al sol la piel de los pies que se resecaba. Tampoco había nada extraño en el hecho de que fuera una mujer quien lo hiciera, pero lo que no era normal es que se ungiera con un perfume tan costoso y que luego los enjugara con sus cabellos. Imaginamos que para poder ungir los pies del Señor con sus cabellos tuvo que haber estado prácticamente postrada sobre su rostro. Todos estos detalles nos indican la humildad con que María hizo su ofrenda al Señor. De hecho, siempre que María aparece en los evangelios la encontramos a los pies del Señor. Había estado escuchando la palabra a sus pies en los días de la tranquilidad, Lucas 10:39. Había buscado consuelo a sus pies en los días de la tristeza y el dolor, Juan 11:32. Y ahora vuelve a estar a los pies para demostrarle su gratitud y adoración. El texto nos dice que tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Su precio estimado era de 300 denarios, el sueldo de un jornalero durante casi un año de trabajo. Seguramente este perfume era la posesión más valiosa que María tenía, no solo por su costo económico, sino también por la importancia que para cualquier mujer tendría un perfume como ese. Y fue eso precisamente lo que puso a los pies del Señor. Ella quería darle al Maestro lo mejor que tenía. No le entregó algo que no apreciara, lo que le sobraba, o algo que no valía para nada. Ella buscó aquello que tenía más valor para entregárselo al Señor. Otra cosa que notamos es que ella podría haber derramado solo una parte del costoso perfume, pero lo entregó todo. No creía que nada de lo que ella era o tenía podría ser lo suficiente grande y bueno para una persona tan maravillosa como el Señor Jesucristo. Su entrega fue total y absoluta, sin reservas. No actuaba como aquellos que se contentan con dar una pequeña porción de lo que tienen para de ese modo sentirse tranquilos porque ya han cumplido su deber con el Señor. Seguramente la casa se llenó de un grato olor. Usando el lenguaje del Antiguo Testamento diríamos que lo que María ofreció fue una ofrenda de olor grato para el Señor. ¿Por qué lo hizo? Puede haber muchas respuestas, pero la principal es porque quería agradecer al Señor de haberla salvado y perdonado, por enseñarle tantas verdades divinas, por haber resucitado a su hermano Lázaro de entre los muertos. El Señor había hecho mucho por ella. Ella quería agradecerle y mostrar su amor por él. En todo esto María es un ejemplo para nosotros. ¿Qué es lo que entrego y la forma como lo entrego? María nos enseña cómo adorar y servir a nuestro Señor. Hoy María es recordada como una de las muestras de amor más sublime de la historia, y fue justo su entrega total lo que la hizo especial ante los ojos de Dios. María era hermana de Marta y Lázaro. Amaba al Señor y a Jesús le encantaba estar en su casa para descansar. Ellos eran sus amigos. El libro de Juan capítulo 15, versículos 13 y 15 dice: Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Número 3. ¿Esto es un desperdicio? Esta bella escena tiene un lado oscuro, pues en la reunión se encontraba un hombre que no estimaba al Señor Jesús. Su amor se hallaba en otra cosa, en el dinero. Tristemente Judas manifiesta la intención de su corazón no regenerado y dice, en el libro de Juan capítulo 12, versículos 4 al 6, y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella.
Es curioso cómo aparentemente lo que dice tiene buen argumento. Con toda esa cantidad de dinero se podría ayudar a mucha gente pobre, pero su intención era otra. Lo que quería era robar de la bolsa. Judas estuvo durante todo el ministerio público de Jesús y no es la primera vez que come con él, pero una vez más no es para tener comunión con Jesús, no es por agradecimiento, no es para agasajarlo, es simplemente para apacentarse a sí mismo. La Biblia dice en el libro de Judas 1, versículos 12 y 13, «Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas». Rogamos a Dios para que todos aquellos que hacen parte de la comunión de una iglesia local sean verdaderos creyentes. Lastimosamente, en el cristianismo moderno existe mucha profesión de fe externa sin que haya regeneración por el Espíritu Santo. Los otros 11 discípulos son salvos, pero en la última semana antes de la muerte de Jesús tienen la oportunidad de sentarse a la mesa nuevamente con Él, pero pareciera que tanta cercanía oculta de sus ojos la gloria y la belleza moral del Señor, pues ninguno de ellos hizo lo que María hizo. El libro de Marcos capítulo 14, versículo 8 dice, «Esta ha hecho lo que podía». Al contrario, ellos juzgaron su comportamiento. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 8, «Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio?». Judas los influenció rápidamente. No podemos imaginar cómo el espíritu generoso de María tuvo que ser aplastado por estos hombres insensibles. ¿Qué es desperdiciar? Es dar más de lo que es necesario, es malgastar. Entonces Judas realmente estaba diciendo, el Señor no lo vale. ¿Por qué este desperdicio? Podría haber ayudado a los pobres con esa pequeña fortuna. Este acto de María de una devoción tan impresionante reveló sus corazones. Hay muy pocas cosas que están tan cerca del corazón de Dios como ayudar a los pobres y a los oprimidos. En todos lados encontramos en la Biblia ejemplos de cómo Dios se preocupa por la situación de los pobres, pero incluso en comparación con algo tan importante como ayudar a los pobres, Jesús es aún más importante. Cristo es más importante que cualquier cosa, por noble o bueno que esto sea. Debemos esperar que los demás critiquen aquello que hagamos para el Señor. Sobre todo les parecerá una locura si entregamos lo mejor de nuestras vidas para su servicio. No podemos esperar que el mundo nos alabe y elogie por eso, y si lo hace, deberíamos preocuparnos seriamente por ello. En cambio, si nos ven derrochar el dinero y gastar la vida en aficiones o vicios, les parecerá normal. En Betania Jesucristo es valorado por su valor total e incomparable. En Betania se entiende que no hay cosa demasiado preciosa o cara para poner a sus pies. Cristo es la buena parte que nos ha tocado. En todo lo que hacemos, Él no es el fin de lo que hacemos, sino el principio, el camino y el fin. Nuestra lista de cosas por hacer siempre cambiarán, pero Él es la constante del cristianismo. Él nunca nos será quitado, fue dado por el Padre para siempre en favor de los suyos. El mejor y mayor don del Evangelio es que ganamos a Cristo. Es un privilegio servirle. Quien no haya sido salvado por Cristo y haya llegado a conocer su grandeza de una forma personal, difícilmente podrá entender lo que María hizo y tampoco podrá ofrecerle su amor y adoración como la mayoría de ellos lo hicieron. Para adorar al Señor de ese modo previamente es necesario haber nacido de nuevo. ¿Qué harás hoy tú con el invitado perfecto? ¿Lo ignorarás o te humillarás a sus pies? Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo, Pastor Aldo.